En nuestro mundo, a veces hay tanto ruido y tantas cosas pasando que es fácil olvidar las melodías más suaves y hermosas. Pero, ¿y si te dijera que, mucho antes de que existieran las estrellas o los pájaros, ya había una canción, una melodía secreta que arrullaba a todo el universo? Prepárate para cerrar los ojos por un instante y abrir bien tus oídos y tu corazón. En este cuento, te llevaré a un viaje mágico para descubrir la canción más antigua y poderosa de todas. Una que aún hoy, si escuchas con atención, puedes sentir en tu propio interior. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el principio de los tiempos, antes de que las estrellas parpadearan o los planetas giraran, cuando solo existía un vasto e ilimitado espacio de oscuridad y potencial, no había silencio. En ese inmenso vacío resonaba una única y hermosa vibración, una nota pura y constante que era el sonido mismo de la existencia. Era la melodía que arrullaba al universo. No tenía principio ni fin, y su resonancia era tan suave como el susurro de la brisa, tan profunda como el latido de un corazón, y tan vasta como la promesa del infinito. Esta melodía no era audible para oídos como los nuestros, porque no había oídos. Era una vibración sentida, una frecuencia de amor y armonía que lo impregnaba todo. Era la canción de cuna del cosmos. El primer arrullo que dio forma a la materia y a la energía. Desde esa melodía nacieron las primeras partículas de luz, danzando al ritmo de su dulce compás. Esas partículas se agruparon, se unieron y, con un estruendo suave y resonante, formaron las primeras estrellas. Cada estrella era una pequeña nota en esta gran sinfonía, un destello brillante que cantaba su propia parte en el coro cósmico. A medida que más estrellas nacían, se formaban galaxias espirales, girando y bailando al ritmo de la melodía invisible. Los planetas, con sus lunas girando a su alrededor, se balanceaban en sus órbitas, cada uno con su propia nota, su propio ritmo. En la Tierra, la melodía se transformó en el murmullo del viento entre los árboles, el rugido suave del océano, el canto de los pájaros al amanecer, el zumbido de las abejas en las flores y el latido rítmico de cada corazón viviente. Cada sonido en el universo, desde el más grandioso hasta el más diminuto, era un eco, un reflejo, una pequeña parte de la gran melodía que arrullaba al universo. Pero, a medida que los seres conscientes, como los humanos, evolucionaron y las civilizaciones crecieron, comenzaron a llenar el universo con sus propios ruidos, el clamor de las ciudades, el estruendo de las máquinas, el bullicio de las preocupaciones diarias, y a veces, el ruido de los conflictos y los desacuerdos hicieron que la dulce melodía original se volviera cada vez más difícil de escuchar. La gente se olvidó de su existencia, estaban tan ocupados escuchando sus propias voces y las voces del mundo, que la suave canción de cuna del cosmos se desvaneció en el fondo, casi en el olvido. En un pequeño y apartado rincón de la Tierra, en una cabaña junto a un lago cuyas aguas eran tan claras que reflejaban las estrellas incluso de día, vivía una niña llamada Lyra. Lyra tenía el cabello tan negro como la noche sin luna y ojos que brillaban con una curiosidad profunda. A diferencia de la mayoría de las personas, Lyra tenía un don especial. Podía sentir la melodía que arrullaba al universo. La sentía en el viento que rozaba su piel, en el ritmo de su propio corazón, en la suave luz de las luciérnagas al anochecer. Para ella, el mundo entero era una orquesta. Un día, Lyra notó que la melodía se sentía un poco más débil. No se había ido, pero era como si una densa manta de ruido la estuviera cubriendo. Se sentía preocupada. «¿Qué pasa, mamagaya?», susurró al viento. «La melodía se está apagando». Una brisa suave le respondió, no con palabras, sino con un sentimiento de tristeza. La melodía se estaba volviendo más tenue porque los corazones de los seres vivientes, especialmente los humanos, estaban llenos de demasiada prisa, demasiado miedo, demasiadas preocupaciones. Se habían olvidado de escuchar, y al olvidar escuchar la melodía, se olvidaban de su propia armonía interna. Lyra sintió una gran responsabilidad. Sabía que tenía que hacer algo para que la melodía volviera a brillar con toda su fuerza. Pero, ¿cómo podría una niña pequeña como ella hacer algo tan grande como despertar al universo? Recordó las palabras de su abuela, una anciana sabia que le había enseñado a escuchar el silencio. «Hija mía, la gran melodía no necesita ser tocada por grandes orquestas. Comienza con una sola nota, tocada con intención y amor. Si esa nota es pura, resonará y tocará otras notas, y así la música volverá a sonar». Lyra pensó en la primera nota. ¿Cuál sería? Pensó en la cosa más pura y sencilla que conocía. Recordó la risa de un bebé, el murmullo de un arroyo, el suave abrazo de su madre.
La pureza, se dio cuenta, estaba en la simplicidad y en el amor. Decidió empezar por el jardín de los suspiros de su pueblo, un lugar donde la gente solía ir a lamentarse por sus problemas. El jardín era hermoso, pero el aire estaba lleno de quejas y preocupaciones, lo que lo hacía sentir pesado. Lyra tomó un pequeño cuenco de cristal, lo llenó con agua pura del lago y lo colocó en el centro del jardín. Luego se sentó a su lado, cerró los ojos y con todo su corazón se concentró en la melodía que arrullaba al universo. Imaginó la luz y la vibración de esa melodía fluyendo a través de ella, llenando el cuenco. Entonces, con sus dedos pequeños y delicados, Lyra comenzó a hacer sonar el borde del cuenco, produciendo una nota suave y resonante. Era una nota simple pero pura. Mientras tocaba, imaginó la luz dorada y azul de la melodía original fluyendo hacia el cuenco y luego extendiéndose por el jardín. Dale like, suscríbete y comparte. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La gente del pueblo empezó a sentir una calma inexplicable cuando pasaban por el jardín de los suspiros. Algunos comenzaron a notar los pequeños sonidos de la naturaleza. El zumbido de las abejas, el susurro del viento, el canto de un pájaro lejano. Sus oídos y sus corazones se estaban abriendo de nuevo. Las discusiones disminuían, la gente se miraba a los ojos con más amabilidad y las risas se volvían más frecuentes. La melodía que arrullaba al universo, antes cubierta por el ruido, comenzó a filtrarse de nuevo. Era como un río subterráneo que volvía a emerger. No solo se sentía en el jardín de los suspiros, sino en las casas, en las calles, en los corazones de las personas. Un día, un joven que solía ser muy gruñón y que siempre estaba de mal humor, pasó por el jardín. Lyra estaba tocando su cuenco. El joven se detuvo, sorprendido. La nota lo envolvió y por un instante sintió una oleada de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Frunció el ceño, tratando de entender. Luego, una memoria le llegó. El recuerdo de su abuela cantándole una canción de cuna cuando era pequeño. Era una melodía simple, pero llena de amor. En ese momento, el joven sintió que su corazón se ablandaba. Se sentó en un banco y cerró los ojos, dejando que la nota de Lyra lo arrullara. Otros en el pueblo empezaron a unirse a Lyra. No todos tenían un cuenco de cristal, pero empezaron a encontrar sus propias notas puras. Una anciana comenzó a tejer con más amor, infundiendo cada puntada con paz. Un panadero comenzó a amasar su pan con alegría, y el sabor del pan se volvió más delicioso. Un carpintero silbaba melodías mientras trabajaba la madera y sus creaciones se volvieron más hermosas. Cada acto de bondad, cada momento de atención plena, cada susurro de gratitud era una pequeña nota que se unía a la gran sinfonía. La melodía que arrullaba al universo no solo se hizo más fuerte en el pueblo de Lyra, se extendió más allá de las montañas. A través de los ríos y los océanos, las estrellas, que antes parecían distantes y silenciosas, ahora brillaban con un resplandor más vibrante, como si estuvieran cantando más fuerte. Los planetas danzaban con mayor gracia. Los vientos llevaban susurros de armonía a tierras lejanas y las aguas de los océanos cantaban con un ritmo más melodioso. La gente de otros lugares empezó a notar un cambio, sentían una paz que no podían explicar, una conexión con el mundo que los rodeaba. Miraban al cielo nocturno y sentían el murmullo de las estrellas, escuchaban el viento y sentían que les cantaba una canción de cuna. Los científicos se maravillaban de cómo la naturaleza parecía vibrar con una nueva energía. Los artistas creaban obras llenas de una belleza inspiradora, capturando la armonía que sentían en el aire. Lyra, ahora una mujer joven, nunca dejó de tocar su cuenco en el jardín de los suspiros. Sabía que la melodía que arrullaba al universo era frágil y necesitaba ser recordada constantemente. No era una melodía que pudiera ser capturada o guardada en un frasco. Era una corriente viva que necesitaba ser alimentada por la conciencia y el amor de cada ser viviente. La lección que Lyra había aprendido y que ahora el universo entero recordaba era que la armonía no se crea con grandes ruidos o estruendos, sino con la pureza de las intenciones, la simplicidad del amor y la voluntad de escuchar. La melodía que arrullaba al universo era una canción constante de amor incondicional que siempre había estado allí, esperando ser redescubierta, y cada corazón que elegía escucharla y resonar con ella se convertía en un instrumento, añadiendo su propia y única nota a la eterna y hermosa sinfonía del cosmos, arrullando la existencia con una paz y una conexión que prometía durar por siempre. El universo, al fin, había recordado su canción de cuna. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.